Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal, Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Cells, la marca de agua que garantiza todos los procesos de calidad hace más de 40 años. Cells. Somos agua. Taxit, la forma sencilla y 100% digital de presentar tus impuestos, como IVA e IRP. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el señor Alberto Acosta Garbarino, conocido empresario, presidente del Banco Familiar y presidente de la organización Desarrollo en Democracia. Con el señor Alberto Acosta vamos a hablar acerca de los paraguayos 35 años después de la caída de la dictadura de Stroessner. Le vamos a preguntar a nuestro invitado de esta noche cuáles son las materias en las cuales hemos obtenido una buena calificación o una buena nota, cuáles son las asignaturas en las cuales hemos obtenido una mala calificación y cuáles las materias en las cuales hemos obtenido o quitado una malísima nota. También vamos a hablar con el señor Alberto Acosta acerca de la economía, el crecimiento y las perspectivas económicas 2024. ¿Seguiremos teniendo un crecimiento auspicioso como lo fue en el año 2023? ¿Y el crecimiento económico generará nuevos puestos de trabajo? Vamos a hablar de eso esta noche con nuestro invitado. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor Alberto Acosta Garbarino aquí en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Te quiero presentar esta aplicación. Se llama Taxit. Taxit es una aplicación que te permite presentar tus impuestos como el IVA o el impuesto a la renta personal de forma rápida, fácil y 100% digital. Con Taxit no solamente conoces el estado de tus impuestos, también puedes llevar un registro de tus ingresos y egresos y además Taxit pone a tu disposición un equipo de asesores para aclarar tus dudas o tus consultas. Baja la aplicación de Taxit o ingresa a www.taxit.com.py. Taxit, el lado fácil de tus impuestos. Ir al sauna está bien, pero que tu oficina sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Import. Ya estamos en compañía del señor Alberto Acosta Garbarino. Alberto, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Bueno, muchas gracias a vos, Federico. Para mí es un placer este espacio contigo.
Más que una entrevista, es una conversación. Así mismo, muchas gracias. Entonces, tenemos creo que una hora de conversación Así mismo. sobre diferentes temas de la realidad nacional. Tal cual, tal cual. Alberto, permíteme empezar pidiéndote tus reflexiones con respecto a estos 35 años que hemos cumplido hace un mes atrás, casi 2 meses, de el proceso democrático post-dictadura. ¿Qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y qué hemos hecho malísimo? Bueno, hace poco tiempo yo escribí un artículo donde en primer lugar mencionaba que en lugar de hablar de democracia, a mí cada vez me gusta más hablar de poliarquía. Este es un término que viene hace mucho tiempo, pero que tuvo mucha fuerza a partir de la década del 70, cuando el politólogo norteamericano Robert Dahl lanzó el libro La poliarquía. Él decía que ese concepto que la democracia significa el gobierno del pueblo, eso realmente nunca existió. Lo que existe son gobiernos donde la poliarquía viene de poli, de muchos, arquía de gobierno de muchos, ¿verdad? A diferencia de la monarquía, que es el gobierno de uno solo, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad es que pasamos de gobierno de uno solo o de pocos a gobierno de muchos, ¿verdad? Entonces, lo que hoy llamamos democracia es básicamente una poliarquía. Hay algunos regímenes que son más poliárquicos que otros, diríamos, ¿verdad? Bueno, tal vez sea un poco confuso eso, pero tomando ese concepto, básicamente uno ve que la transición desde una monarquía, de un gobierno cerrado, de uno solo o de pocos, a uno de muchos pasa por 2 vertientes, dos ejes. Uno, el eje de las libertades. Normalmente el gobierno de uno es un gobierno cerrado, autoritario, con pocas libertades y con poco acceso al poder. Nadie puede acceder al poder más que el monarca, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros teníamos en Paraguay hasta el 1989 era eso, un gobierno de pocos, cerrado, donde prácticamente nadie podía acceder más que el monarca de la época, ¿verdad? Y con pocas libertades. Ese monarca tenía básicamente como pilares de su poder las Fuerzas Armadas, por un lado, caso hablo de Stroessner concretamente, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y el Estado. Esos 3 eran los pilares del poder de Stroessner, ¿verdad? ¿Qué hicimos bien? Bueno, derrocamos a ese gobierno y arrancamos un proceso de movernos hacia la poliarquía, diríamos, ¿verdad? Pero nos movimos primero por el lado de la libertad. Yo te mencionaba que hay 2 ejes, libertad y acceso al poder. Correcto. Por el lado de libertad, prácticamente a los pocos días del golpe del 3 de febrero, se liberó todo, ¿verdad? Amplias libertades. Y eso hasta hoy tenemos, ¿verdad? Yo creo que hasta hoy tenemos con algunos problemas que hay en este momento, pero creo que nunca el Paraguay gozó de 35 años de libertad como tuvimos estos 35 años. Libertad de expresión, libertad de expresión, de asociación, de manifestación, de medios de comunicación, libertad. O sea que en ese sentido hubo un proceso de, vamos a llamarle, de liberalización. Correcto. El problema comenzó con el movimiento del acceso al poder, porque recordemos que el golpe a Stroessner lo hace la misma estructura que soportaba a Stroessner, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, el Partido Colorado y el Estado. O sea, lo que tenemos al día siguiente del golpe es la misma estructura. El único que fue reemplazado fue Stroessner por Rodríguez, prácticamente, ¿verdad? A partir de ahí hubo un proceso de movimiento en el acceso al poder. Básicamente, primero fue con el tema de el gran poder, otra vez, entre los 3 poderes eran las Fuerzas Armadas. Era el gran poder. Y bueno, tuvimos los diferentes problemas, como fue las elecciones de Argaña con Guasmosi, donde hubo una intervención directa de las Fuerzas Armadas a través del Lino Oviedo. Bueno, después tuvimos el intento de golpe, el marzo paraguayo, el asesinato del vicepresidente. Yo creo que en esos 10 años, del 89 al 99, conseguimos que las Fuerzas Armadas y ese temor permanente a golpes, porque siempre había un temor de que en cualquier momento podía venir un golpe, ese temor se fue diluyendo y hoy las Fuerzas Armadas dejaron de ser un poder, ¿verdad? Ese poder que era. También creo que eso es bueno, ¿verdad? Le da más estabilidad a la democracia. En ese sentido ya no tenemos la sombra de la intervención militar. También ayuda mucho el contexto internacional. Para el contexto internacional, básicamente los golpes de Estado ya no son aceptables, diríamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos bien? Liberamos libertades,
nos hemos movido hacia el acceso al poder. Lo que nos hemos movido muy poco en el sentido que sigue siendo el mismo partido hegemónico el que sigue gobernando el Paraguay, exceptuando ese pequeño periodo de Lugo, diríamos, ¿verdad? Esos 5 años de Lugo. Entonces, hemos avanzado muy poco en ese campo, ¿verdad? ¿Qué hicimos de mal? Hicimos de mal la destrucción de las instituciones, ¿verdad? Las instituciones son básicamente dos cosas. Cuando uno dice instituciones, se refiere básicamente a dos cosas. Por un lado, reglas, la Constitución, las leyes, eso es una parte de la institución. Y la otra parte son organizaciones, el Poder Judicial, el Congreso, el Tribunal Electoral. Entonces, ambas cosas, reglas y organizaciones, son las instituciones. En una democracia, en un Estado de Derecho, hay que respetar esas reglas, ¿verdad? Bueno, nosotros violamos casi de movida las reglas. En el 92 escribimos una muy buena Constitución, con imperfecciones, pero ya con la intervención militar en la interna colorada de las elecciones de Argaña y de Guasmosi, ahí comenzamos ya a renguear, ¿verdad? Y a partir de ahí después fue el juicio a Oviedo, que no pudo ser el candidato, y después vino el asesinato a Argaña. En fin, todo lo que ocurrió fue ir violando las normas, diríamos, que nosotros escribimos, ¿verdad? Entonces, por otro lado, las organizaciones, el Poder Judicial, que tuvo un muy buen comienzo, se fue empeorando, se fue minando con la corrupción, ¿verdad? Yo te diría que lo que hicimos de bien es libertades, una democracia, aparentemente no hay riesgo de intervención militar que amenace la democracia. Que hicimos de mal, básicamente no respetamos las instituciones, hemos destruido, y lo más grave es la corrupción y el narcotráfico, todo lo que vino en los últimos años, ¿verdad? Si tuviera que decirte así rápidamente estos 35 años de democracia, ¿verdad? Ok. Alberto, permíteme entender si la diferencia entre la poliarquía y la democracia radica en la alternancia en el acceso al poder. No, la diferencia básicamente es lo que te mencioné, ¿verdad? Democracia sería el gobierno del pueblo. Cierto. Ahora, realmente si vos te vas a la democracia de los griegos, él gobernaba el pueblo, pero ¿quién era el pueblo? Eran solamente los patricios, los griegos, los ciudadanos griegos. Los esclavos no eran ciudadanos y no eran parte del pueblo. Las mujeres no eran parte del pueblo. Inclusive lo que eran hijos de padres griegos, pero de madres no griegas, tampoco eran ciudadanos. Así que aquella... Entonces era un pueblo muy limitado, ¿verdad? Exactamente. Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Después entramos con la democracia representativa, que es elegir autoridades para que ellos nos representen. El pueblo gobierna a través de sus representantes. Exactamente. De vuelta ahí viene cómo se elige al representante, ¿verdad? Sí. Si esa elección requiere mucho dinero, ¿verdad? Y solamente los ricos pueden llegar allá arriba, que es lo que pasa un poco en Estados Unidos, un sistema electoral que solamente pueden llegar personas con mucho dinero. Tampoco es el pueblo el que gobierna, ¿verdad? Entonces, lo que dice Robert Dahl es, la poliarquía es, sí, el gobierno de muchos, de más gente, no de uno solo, de más gente, ¿verdad? Pero no incluye a todos. Pero nunca incluye, el sueño es que incluya a todos, y el sueño sería la democracia, ¿verdad? La utopía es la democracia, que el pueblo gobierne, que todo, ¿verdad? Eso es como un ideal casi utópico, ¿verdad? Cierto. Pero en la medida que te mueves de una monarquía hacia allá, te vas yendo hacia el gobierno de muchos, ¿verdad? Exactamente. Más gente, ¿verdad? Ese es el concepto básicamente de Robert Dahl, ¿verdad? Diego Aventebrún me dijo acá en el programa, cuando estuvimos analizando el año pasado estos 35 años, que el proceso de democratización de nuestra sociedad finaliza en el año 2008, cuando se produce la primera alternancia pacífica, y que a partir de ahí podría decirse es una democracia nuestro Estado. Los paraguayos quitan y ponen presidentes sin derramamiento de sangre y que incluyó esa alternancia pacífica. ¿Estás de acuerdo? En parte sí, en parte no, ¿verdad? Yo creo que, vuelvo a usar términos, voy a repetirle un poco acá al filósofo Bernardo Toro, que dice que cada pueblo hace su democracia. La democracia no hay una forma de democracia,
perfecta, ideal, y él lo pone como la pareja. Cada pareja tiene que encontrar la manera de poder vivir juntos, ¿verdad? Entonces, no existe un modelo de democracia, como no hay un modelo de pareja, ¿verdad? Entonces, hay que ir construyendo, es una cosa que se construye permanentemente. La alternancia es un tema importante, ¿verdad? Es un tema importante. Y ahí yo también tenía un poco la misma visión de Diego Avente, de que la alternancia parecía como que consolidaba este proceso Pero a medida que fue pasando el tiempo y sobre todo en los últimos años donde no hubo alternancia, inclusive la última elección, Paraguay fue el único país de América Latina y creo que uno de los pocos del mundo donde después del COVID el partido de gobierno volvió a ganar las elecciones. En todas partes el partido de gobierno perdió las elecciones. Entonces podemos decir acá no hubo alternancia, acá el mismo partido gobierna. Okay. Pero ahí nos encontramos con un desarrollo que lo hizo José Tomás Sánchez, politólogo, que estuvo en algunos espacios de Dende. Él dice, bueno, pero hubo alternancia dentro del Partido Colorado. O sea, hay alternancia. Generalmente el gobierno de turno pierde en la interna colorada. Guasmosi fue el presidente, después Facchetti era su candidato, perdió contra Oviedo. Después Castiglioni le ganó a la candidata de Nicanor. A la candidata de Nicanor, ¿verdad? Y así seguimos. Y bueno, Santiago Peña perdió contra Mario Abdo. Peña era la continuación de Cartes, perdió contra Mario Abdo. Mario Abdo pierde contra Cartes de vuelta. O sea Exactamente. Entonces realmente hay cambio de signo, pero dentro de un partido, de un partido hegemónico, ¿verdad? Un partido hegemónico. El problema, y ahí entramos un poco en el presente, ¿verdad? Y ahí ya podemos entrar, si querés, más en detalle en el sistema electoral. Vemos de que ese movimiento de alternancia se da en un sector de la sociedad que representa más o menos, en las últimas elecciones, Peña tuvo 42,7% de los votos. O sea, 42% donde hay movimiento y alternancia. Hay un 57, 58 que no está, ¿verdad? Okay. Que no está, que no participa. Entonces, sí, yo creo que en ese sentido falta esa alternancia también, que ese 57, si vamos a ir a un régimen más de poliarquía, Cierto. que también pueda acceder al poder, ¿verdad? Correcto. En ese 57% está incluido el Partido Liberal, que durante 3 elecciones candidató a una misma persona, Domingo Laíno, y durante 3 elecciones posteriores candidató a una misma persona otra vez, sí. A Efraín Alegre, ¿verdad? Bueno, yo creo que la falta de alternancia se debe a varias cosas, ¿verdad? La falta de alternancia entre los dos sectores, en todo caso, Colorado y el no Colorado, por llamarlo así, ¿verdad? Uno es el sistema electoral nuestro. Entonces, el sistema electoral nuestro, al no tener la figura del balotaje, el balotaje hace que en la primera vuelta, uno vote a quien le gusta, diríamos, ¿verdad? Claro. Y en la segunda vuelta vota para evitar que gane el que no te gusta, básicamente. Y se produce esa alianza automática entre todos los que están uno en contra de otro grupo, ¿verdad? Al eliminar esa figura, yo creo que es profeso claramente, sí. El Partido Colorado dificulta muchísimo que la oposición, diríamos, se una. O sea que el sistema electoral nuestro no facilita esta unión, esta concertación. Pero también hubo falla de la oposición, justamente lo que estás mencionando. Sí. Ahí se ve claramente de que en cualquier concertación normalmente el partido más grande de una concertación es el que lidera la concertación. En ese sentido es el Partido Liberal. Pero también es clarísimo que un candidato liberal no puede traicionar votos, diríamos, claro, que haga posible que llegue a la... Entonces, y al no querer renunciar a ese derecho, entre comillas, sí, de liderar la concertación del partido más grande, sí, lo que hubo es eso, un Laíno que pierde una vez, pierde 2 veces, hasta que pierde la tercera vez, y Efraín la misma cosa, repite la misma cosa, ¿verdad? En el único momento que se aceptó que lidere la concertación un no liberal fue con Lugo. Y ganaron, ¿verdad? Pero también se dio la división dentro del partido Colorado, también. Exactamente. ¿Verdad? Entonces se dio una serie de cosas que creo que aprendieron los colorados que no se va a volver a dar, me parece, muy fácilmente. Alberto, en 1989,
cuando celebrábamos la caída de la dictadura y este amanecer democrático, el futuro era promisorio y alentador. Un país con bono energético, un país con bono demográfico, mucha gente joven, un país con un bono también impositivo, una carga impositiva comparativamente con otros países baja. Entonces todo el futuro era alentador y promisorio. 35 años después, si miramos el futuro a partir de hoy, ¿sigue siendo tan alentador y promisorio? Bueno, yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas. Ahora, yo creo que los bonos siguen todavía. Lo que está mencionando, todavía seguimos teniendo un bono energético. ¿Demográfico? Energético, a todos los estudios dicen que para el 2030, 2031, 32 vamos a tener problemas de potencia. Claro. Y ya para el 2040 de energía, ¿verdad? Sí. O sea, cada vez se acerca más el final del bono, ¿verdad? Está más cerca, está muy cerca ya, ¿verdad? Energético. En el caso del bono, el bono demográfico, también todo indica que para el 2040, 2000 y pico, 40 por ahí, ese bono vamos a ir pasando al invierno demográfico, diríamos, ¿verdad? Más personas mayores que jóvenes. Más personas mayores que jóvenes. Y en el tema impositivo yo creo que está más cerca al final de ese bono la demanda de infraestructura, la demanda de servicios, salud, educación, es tan grande en este momento, la necesidad que tiene Paraguay también para el tema de crecer económicamente, de infraestructura sobre todo, y el tema social también lo mismo, ¿verdad? Cierto. Entonces, yo estuve hace poco en Buenos Aires, sí, y me dejó muy preocupado porque esto que le escuchamos a un diputado argentino decir que sí, Paraguay va bien en lo macro, pero la gente viene a tratarse de salud y a la Argentina, ¿verdad? O sea que está muy mal en lo social. Me preocupó el hecho de que me dijo eso mismo un taxista un tiempo atrás ya, ¿verdad? O sea, se está instalando ese tema de que sí, nos va bien en lo macro, somos ordenaditos, no hay inflación, pero hay grandes déficits en todo sentido, ¿verdad? Nos va bien en lo macro, pero hay déficits sociales. Hay déficits sociales. ¿Falso o verdadero? Es verdadero, claro que es verdadero. Nos va bien en lo macro, porque pero estamos sin ordenados, inversión. pero tenemos déficit social gigantesco, ¿verdad? Por eso, fíjate que se da un flujo en sentido contrario. Cierto. Los argentinos vienen a invertir a Paraguay, porque acá estamos mejor en lo macro que Argentina, ¿verdad? Sí. Pero los paraguayos nos vamos a la Argentina para tratarnos en los hospitales argentinos porque aquí estamos muy mal en lo social, ¿verdad? Entonces, evidentemente sí, claro que sí. Para quien es pobre, conviene más la Argentina con todos sus problemas económicos, sí, que Paraguay. Que Paraguay, así como están, sí, definitivamente, ¿verdad? Entonces, yendo a tu pregunta de si el escenario es más positivo o no, teníamos esos bonos y seguimos teniendo esos bonos. Tenemos el bono energético todavía, tenemos problemas de otro tipo, podemos hablar si querés después del tema Itaipú, ¿verdad? Tenemos el bono demográfico y el bono impositivo todavía. El impositivo cada vez yo veo más corto el periodo de vida. Ya que hablé de Argentina, te voy a hablar de Brasil, ¿verdad? También los brasileros, alguna gente de Brasil te dice, ¿por qué ustedes quieren sacar recursos de Itaipú? ¿Verdad? Si ustedes necesitan invertir más en su desarrollo, cobren más impuestos, ¿verdad? Porque si se le tira al costo de la tarifa de Itaipú, el que está pagando hoy por lo menos, en gran parte es el consumidor brasileño, ¿verdad? Entonces, estamos medio entrampados entre los dos grandes en este momento y parte del conflicto con Brasil es este tema, ¿verdad? El tema de la tarifa, porque estamos queriendo que la tarifa siga alta, ¿verdad? Para tener recursos que nos permitan el desarrollo, cosa que yo estoy de acuerdo, pero tenemos un Brasil que se resiste a eso, ¿verdad? Que no quiere pagar más. Quiere que se aplique lo que dice el anexo. Quiere que se aplique lo que dice el anexo, que sería bajar la tarifa, ¿verdad? Pero también Paraguay tiene razón en ese punto. Si uno lee lo que fue el origen del tratado y cómo se concibió, el tratado fue concebido, Itaipú fue concebido como una empresa, como un centro de costo. Una empresa que no tenía utilidades prácticamente, operaba a costo, y ese costo se sumaban los costos, que son tres básicamente: el royalty por el uso del agua, el gasto operacional
y el gasto financiero, porque se financió con deuda Itaipú, ¿verdad? Exactamente. Se sumaban los tres costos, estoy simplificando un poco Sí. el tema, y eso daba el valor total del costo y se dividía por la producción de energía, por la potencia que había, y salía el precio de la energía, ¿verdad? Correcto. Y eso dio más o menos 22 y algo hasta hace 2, 3 años atrás. Pero no es que fue así, no es que así sería un centro de costo. Cierto. Lo que nosotros vimos, y en ese sentido Paraguay tiene razón, en los últimos 10 años se mantuvo la tarifa en 22.60. Quiere decir que la tarifa era, el proceso era inverso. No es que se sumaban los costos para definir la tarifa, sino que se definía políticamente la tarifa y se llenaba con costos, ¿verdad? Se creaban gastos, ¿verdad? El gasto operacional pasó de $300 millones al año a 800 millones, ¿verdad? Entonces, quiere decir, ahí se creó el gasto social. Exacto. Entonces, quiere decir que realmente la tarifa siempre fue política. Los últimos 10 años fue política. Entonces, Paraguay Tiene razón. tiene razón del punto de decir, si fue política, vamos a negociar políticamente, ¿verdad? Ok. Vamos a acordar. Pero también hay un límite que es la racionalidad económica, hasta donde hay sectores brasileños que quieren que baje la tarifa. No te olvides que el gran consumidor de la energía en Brasil, acá en Paraguay el gran consumidor es la residencia, el consumo residencial. Sí. En Brasil el gran consumo es industrial. Correcto. Entonces la industria tiene sectores muy fuertes, la famosa Fiespi de San Paulo, la CNI, que es la Confederación Nacional de Industria, son poderosísimos y tienen un fuerte lobby en el Congreso brasileño. Pasando al tema de la actualidad, se cumplieron en febrero 6 meses de gestión del presidente Santiago Peña. ¿Cuál es tu evaluación sobre su gestión económica? En la parte económica, creo que todo lo que planteó es un poco lo que venimos reclamando hace rato, ¿verdad? Ok. Por un lado, volver al equilibrio fiscal o al déficit fiscal dentro del límite de la ley de responsabilidad fiscal. En ese sentido, el ministro de Economía actual, ¿verdad? Se comprometió tiene un plan de convergencia Para el 2026. 2026, donde ahí eso se va a ir, diríamos, llegando al 1,5. Entonces, yo diría un punto positivo, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo con eso, ¿verdad? Por otro lado, todo este tema de las reformas que se hicieron rápidamente, Cierto. la creación del Ministerio de Economía, también es un tema que se venía reclamando, Ok. que venían reclamando muchos sectores. Cierto. No sé si va a cambiar mucho eso, pero se venía reclamando y se consiguió, Sí. teniendo la mayoría que tienen en el Congreso, aprobar en tiempo récord, ¿verdad? Esa creación del Ministerio de Economía. También se unió, se creó la parte de tributación con la parte de aduana en tiempo récord también, todo en poco tiempo. Aparentemente ya se está viendo un incremento de recaudación que es producto un poco de una mayor coordinación de ambas entidades recaudadoras, ¿verdad? Para combatir evasión. Para combatir evasión, porque Ok. tenés información, lo que entró por aduana, después tiene que tener IVA, tiene que pagar acá, o sea que y creo que es importante esa unificación, ¿verdad? Cierto. Yo creo que todo el programa que tiene por delante es un poco lo que la ciudadanía venía reclamando hace rato, ¿verdad? Falta lo que está todavía pendiente, falta la reforma del servicio civil, porque ahí entramos en un tema clave, ¿verdad? Para crecer, para desarrollarnos, es cierto que no es suficiente, pero es imprescindible el crecimiento económico. O sea, muchos dicen crecimiento no igual a desarrollo, cierto es, pero no hay desarrollo sin crecimiento. O sea, es necesario, no es suficiente, tenemos que crecer a tasas más altas que la que estamos creciendo. Para crecer a tasas más altas requerimos la única palanca que hay para que el país crezca más rápido es la inversión. Donde podemos discutir es quién invierte, si va a ser inversión extranjera o inversión local, o va a ser inversión privada o va a ser inversión pública, ¿verdad? Pero la inversión es fundamental. Entonces, claramente, nosotros tenemos un problema de inversión. Estamos como que dependiendo de la inversión extranjera que pueda venir y el Estado no invierte muy poco, ¿verdad? Es como un ciudadano que gasta todo lo que recauda, ¿verdad? Es como que yo tenga un sueldo y todo lo que gano, gasto, ¿verdad? Entonces, hoy casi el 80% se va a salarios y para pagar deudas, ¿verdad? Cierto. El margen que queda es muy pequeño para inversión.
Entonces, evidentemente ahí viene el tema, esta reforma del servicio civil, de tener un Estado más chico, más eficiente, más profesional, es lo que creo que se quiere impulsar con la ley de reforma del servicio civil. Okay. Pero ahí es donde empiezan las contradicciones de este gobierno, ¿verdad? Este es un gobierno que tiene como 2, 3 comandos paralelos, el grupo técnico que quiere hacer esta reforma, pero tenés el partido político que le soporta políticamente, que es el Partido Colorado, que es un partido clientelar, básicamente, ¿verdad? Este es un gobierno que el desafío que tiene es esas contradicciones, ¿verdad? Okay. Entonces, hay un sector que quiere hacer reforma, que el país necesita, que son imperiosas, pero hay un partido que lo soporte que claramente se va a oponer. Ok. Ahora, ¿no te parece que el presidente Peña, en esto que vos bien dijiste, tiene un equipo técnico que le marca la cancha con respecto a los planes, pero también el equipo de apoyo político, y ese equipo de apoyo político tiene una relación con el estado de botín? Sí. Ok, pero ¿no te parece que fue curioso lo que pasó con la ley que creó la superintendencia de supervisión, exactamente, de cajas de jubilaciones y pensiones? Sí. Porque tradicionalmente el Estado estaba manejado por los políticos, los sindicalistas y la tercera pata de la troika, los proveedores del Estado. Así es. Y en este caso, el Estado, gerenciado por el señor Peña, plantea una ley que de alguna manera le pone una supervisión a uno de los socios de la troika, los sindicalistas, que salieron a manifestarse frente al Congreso reclamando no nos pongan una supervisión de las cajas las manejamos nosotros. Sin embargo, el presidente Peña hizo uso de la mayoría en ambas cámaras y aún teniendo enfrente a un aliado político que son los sindicalistas, le dijo, esto se aprueba. ¿Te parece que esa es una señal de voluntad política de parte del presidente Peña? Yo creo que tiene la voluntad de avanzar, pero... Claro, en Hambre Cero también no pudo. Claro, pero también en la ley esa que estás mencionando se tuvo que modificar el proyecto original. Lo que salió no es lo que se presentó. Contame eso. Se tuvo que, claro, porque esto básicamente estaba previsto que nazca dentro del Banco Central, ¿verdad? Que sea una supervisión independiente. Como lo es banco, cooperativas. Cooperativas, valores. Valores ahora, ¿verdad? Exacto. Entonces crear una superintendencia dentro del Banco Central. Correcto. Y a eso se opusieron los dos sectores, yo no le pondría solo a los sindicatos, también hay sectores empresariales que no están de acuerdo y terminó en un esquema medio parecido al que hoy tenemos, donde hay otra vez de vuelta participación de los 3 sectores en la supervisión, ¿verdad? Okay. O sea, mi temor también es ese, ¿verdad? Que muchas cosas que entran con el nombre de reforma y con una intención se diluyan en el proceso político y salga algo que lleva el mismo nombre, pero es otra cosa, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, la negociación termina diluyendo la intención, ¿verdad? Entonces, absolutamente. En el tema del servicio civil a mí me preocupa muchísimo que, lógicamente, que el gobierno técnico, para poder llevar adelante eso, va a tener que negociar con el partido, con los sectores sindicales, en fin, y lo que va a salir de ahí es algo que se consensuará entre esos sectores y puede ser que sea cambiar 6 por media docena, ¿verdad? Correcto. Alberto, estoy tomando nota de lo que dijiste. Me hablaste de las primeras decisiones del presidente dentro de sus primeros 6 meses y me hablaste acerca de los desafíos futuros. Tome nota. Primero, si queremos convertir el crecimiento económico en desarrollo, tenemos que crecer más de lo que estamos creciendo. ¿Cuánto? Interanual, 4, 4,5. No, el crecimiento potencial de Paraguay es 3,5 en este momento, ¿verdad? 3,5 es lo que la economía puede crecer en promedio. Correcto. Como nosotros tenemos mucha dependencia del sector agrícola, por ahí en un buen año de buena lluvia podemos, en un año de sequía vamos a caer, vamos a crecer 0%, como ocurrió. Si miras la evolución, parece un electrocardiograma, ¿verdad? Llegamos a 0, y después rebotamos a 6, 7, si tomás el promedio está 3,5 más o menos, ¿verdad? Okay. Es el crecimiento potencial de Paraguay. Ok, dijiste que crecer más que nuestro potencial para convertir... Aumentar el potencial. Aumentar el potencial para convertir crecimiento en desarrollo. Dijiste, fundamental inversiones, sector público y privado. Dijiste, fundamental reforma del servicio civil. ¿Qué otras reformas o acciones son imperativas para el presidente Peña?
Y las otras reformas son reforma ya lo social, reforma de educación. No te olvides que el capital humano es lo más importante, ¿verdad? Hoy un país es rico si tiene gente preparada, ¿verdad? Y la gente preparada es gente que tiene educación, tiene salud, ¿verdad? Y tiene alimentación primero, lógicamente, ¿verdad? Entonces, Paraguay va a tener que invertir más en lo social si queremos crecer económicamente, ¿verdad? Hoy ya tenemos cuellos de botella en muchas cosas porque no tenemos gente para... quiere venir una empresa que requiere ingenieros y no hay la cantidad de ingenieros, no hay la cantidad de técnicos para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que las reformas son básicamente el servicio civil, sí. La reforma del sistema jubilatorio, ese es un tema, no la supervisión, sí. Es una cosa, la caja fiscal, sí. El IPS, sí. Todo el sistema jubilatorio, la reforma educativa, sí. Es fundamental, y el sistema de salud, ¿verdad? Son algunas... además de inversiones en infraestructura. En infraestructura. Y en seguridad también, que hay que agregarle a la ecuación, ¿verdad? ¿Cuáles son las opciones que tenemos si queremos palanquear crecimiento, pero saliendo de nuestra matriz agro y ganadero dependiente, que son sectores económicos fundamentales, sí. Para nuestro crecimiento? Pero ¿cuánta mano de obra genera el crecimiento de esos sectores? ¿Cuánto crecemos nosotros como productor de energía? Es importante el crecimiento, pero no son sectores que generan mucha mano de obra. ¿Existen sectores que son promisorios en cuanto a crecimiento, sí, y que puedan, sí, generar mano de obra? Paraguay creció en estos últimos, desde el 2003 en adelante hasta el 2014 realmente, empujado por el viento de cola del boom de los commodities, ¿verdad? Exacto. La entrada de China al mercado internacional, demanda alimentos, demanda y crece. La soja, que estaba en $180 la tonelada, va a 600. O sea, hay una explosión en la parte también de hidrocarburos. El petróleo estaba, creo que en $20 el barril, se fue a 140, ¿verdad? Todo se multiplicó y toda América Latina creció. Toda América Latina creció. Yo recuerdo una vez tuve oportunidad de conversar con Mariano Grondona, el periodista. Sí. Y él me decía, en la época de los Kirchner, que crecía Argentina. Y me decía una frase que me quedó impactada, me impactó mucho, que decía, estamos haciendo todo mal, pero igual nos va bien. Porque era tan fuerte el viento de cola que a todos les iba bien. Venezuela le iba bien, ¿verdad? Y Chávez despilfarró esa bonanza, ¿verdad? Entonces, pero Paraguay aprovechó, el sector privado paraguayo invirtió en el agro, la ganadería, y crecimos. Ahora, eso va a seguir, y ese va a seguir, pero ya no es suficiente. Usando el ejemplo de motores, ese es un motor que nos empujó hasta arriba, a un punto requerimos poner otros motores para seguir creciendo, ¿verdad? Y claramente se ve que un motor que puede ser muy importante, que ya está comenzando a ser relativamente importante, es el sector industrial, ¿verdad? Y ahí tenés básicamente dos sectores industriales. El sector de los agroindustrial, okay. Se llama ALMOA, Manufactura de Origen Agropecuario, que es convertir esta soja en poroto, en harina, la harina que usan los animales para engordar, y convertir eso en jamones y en fiambre, y convertir en producto industrial ese producto que es primario, ¿verdad? Ahí tenemos mucho que podemos hacer, y se está haciendo, pero requiere más velocidad. Y la otra es la manufactura de origen industrial, la manufactura que usa la energía, que hoy está muy concentrado en todo lo que se llama maquila, ¿verdad? Entonces ahí entramos. Lo que pasa, Federico, que cuando vos ambas cosas hay que pensar para el mercado internacional. Exactamente. Paraguay es un mercado demasiado chico. Correcto. O sea, no van a venir inversiones para el mercado local, por lo menos grandes inversiones. Las grandes van a venir pensando en estas cosas, pero para el mercado internacional. Y ahí te encontrás con dos situaciones. Cuando yo produzco commodity, soja, por ejemplo, realmente yo no tengo que hacer mucho esfuerzo para vender. Me compran eso. Hay un precio y se compra. Todo el mundo quiere comprar materia prima. Todo el mundo quiere comprar materia prima e industrializar en su país, ¿verdad? El que tiene el mercado, porque dice, yo tengo acá el mercado, yo quiero traer materia prima
procesar acá y darle trabajo a mi gente, ¿verdad? Y el que tiene materia prima, al revés, yo quiero producir acá, industrializar y venderle ya producto elaborado, ¿verdad? También porque quiero darle trabajo a mi gente. Entonces entramos en un juego diferente, donde ya no te compran así nomás, tenés que negociar con el mercado, acuerdos de libre comercio que te permitan entrar a ese mercado, ¿verdad? De hecho, todo lo que es el tema maquila es gracias al Mercosur, ¿verdad? Okay. Eso nos permitió entrar a Brasil, ¿verdad? Ok. Alberto. Pero siempre hay tensiones, se oponen los sindicatos del otro lado, ¿verdad? Se oponen los productores del otro lado, los industriales del otro lado, y siempre hay riesgo de barreras, y ahí vos requerís una Cancillería fuerte. Nuestra política exterior la Cancillería es nuestro ejército del siglo XXI. La Cancillería es nuestro ejército del siglo XXI. Las guerras son comerciales, básicamente. Nosotros no tenemos para ir a pelearnos en Ucrania, ni en el Pacífico, ni nuestra guerra es comercial, poder meternos, somos chiquititos. Y acá uso una frase de Sergio Abreu, del Uruguay, el senador Abreu. Él decía, el chico tiene que saber jugar de chico. El chico tiene que ser rápido, hábil, porque es chico. El que es grande y puede tener más fuerza para entrar, ¿verdad? Okay. Pero el chico tiene que ser muy inteligente. Y nuestra inteligencia para abrir mercados y conseguir mercados para nuestro producto más elaborado, básicamente es nuestra Cancillería, ¿verdad? Ok. Sí, y ahí también tenemos mucho que hacer para fortalecer, ¿verdad? Para fortalecer. Y tenemos muchos dilemas de política exterior hoy, muchos problemas realmente. Con Brasil tenemos Itaipú, tenemos con Argentina la hidrovía, tenemos el tema de Yacyretá, tenemos el problema con Estados Unidos, con el problema de Cartes, tenemos el problema de Taiwán con China. O sea, tenemos varios desafíos de política exterior que tenemos que discutir los paraguayos y realmente tenemos que saber movernos buscando nuestro interés nacional. Correcto. Nuestro interés nacional. Me quedé, Alberto, pensando en esto que dijiste, nuestras oportunidades de prender otros motores. Hablaste de la industrialización de los productos del agro, hablaste de la manufactura industrial, que son oportunidades. Yo me pregunto, ¿por qué no vienen quienes tienen el know-how y la experiencia de fabricar productos a partir del agro u otros tipos de manufactura, por ejemplo, las que se incorporan a las cadenas de industriales brasileras, por ejemplo? ¿Qué va a pasar, Alberto, si somos grado de inversión? ¿Qué va a cambiar? Yo escribí un artículo hace unos días, ¿verdad? Sobre el tema justamente. No, yo creo que el grado de inversión es importante. Yo, en primer lugar, quiero aclarar que a Paraguay le va... Pero yo haría la pregunta inversa. ¿Qué tenemos que hacer para hacer grado de inversión, verdad? O podemos decir, ¿qué va a pasar si somos grado de inversión? ¿Estamos cerca? Estamos cerca y estamos lejos. Depende cómo lo que nos falta es justamente lo institucional, lo que yo te mencioné cuando hicimos los 35 años de análisis. ¿Qué fue lo bueno? Yo diría la macroeconomía, todo lo que construimos en lo macroeconómico. Lo malo es la destrucción de la institucionalidad, ¿verdad? Entonces, ese es un factor importante. Y acá hay que diferenciar un poquito dos cosas que son diferentes, porque la gente de repente confunde. Uno es, el grado de inversión va a ayudar mucho para que Paraguay tenga acceso a crédito más abundante, va a haber más dinero disponible, pero y a costo más bajo, ¿verdad? Esa es la parte positiva de él. No son inversiones extranjeras directas. Exacto, son créditos. Básicamente créditos. La inversión extranjera ya tiene otros condicionantes. El grado de inversión ayuda también, ¿verdad? Okay. También, pero no es suficiente, ¿verdad? Y yo en el artículo que escribí puse dos ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo es Costa Rica. Vamos a poner un ejemplo de Costa Rica, que es más chico que Paraguay, ¿verdad? Y no tiene grado de inversión. Tiene peor grado que Paraguay. Paraguay es B, Costa Rica hoy es una B nomás, ¿verdad? O sea, no está bien rankeado como riesgo. Pero recibe 3.500 millones de dólares al año de inversión directa, 3.500, versus Paraguay que recibió 460 más o menos, ¿verdad? Recibe casi 10 veces más que Paraguay. Entonces uno dice, ¿y qué pasa ahí?
Lo que pasa es que para que venga la inversión entran varios factores, ¿verdad? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, es la cercanía al mercado. Exacto. Hay 3, 4 cosas por las cuales viene a invertir el inversor extranjero. Además de la estabilidad macro, todas esas cosas que vimos, que ayuda, todo puede ayudar, pero en primer lugar viene a invertir porque ahí en ese lugar hay mercado. Yo si vengo a producir este vaso es porque tengo aquí gente que va a comprar el vaso, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuáles son los mercados más grandes? Y bueno, Estados Unidos es el principal mercado, China el segundo mercado, Europa, la Unión Europea, acá en la región es Brasil el gran mercado, ¿verdad? Entonces, una empresa que va a invertir es muy probable que se instale en Estados Unidos, aunque sea más caro producir en Estados Unidos que producir en, no sé, en México. Hoy el mayor receptor de inversión extranjera es Estados Unidos, por lejos, ¿verdad? Le sigue China, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está el mercado. El segundo motivo por el cual invierten es porque está la materia prima ahí. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del petróleo. Las petroleras, ¿dónde invierten? En Medio Oriente. Aunque haya guerra, aunque se estén matando, porque ahí está el petróleo. Entonces no te podés dejar de invertir ahí. Si yo quiero invertir en tema del cobre, me voy a ir a los países del Pacífico, a Chile, porque ahí está el cobre, ¿verdad? Entonces, si yo quiero invertir en turismo, me iré al Caribe. Correcto. Porque ahí están las playas, está el mar. Me Entonces, contaste 2 condiciones para invertir. Mercado. La primera, que haya mercado. La segunda, que esté la materia prima allí. No son 2 condiciones, son una u otra. De repente yo invierto porque está el mercado. Exacto. Aunque no sea más eficiente, pero quiero estar ahí, porque ahí está el mercado. O la materia prima. La materia prima, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y después me comentás sobre las otras variables que hacen que uno sea más atractivo para las inversiones. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme comentarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB tienen todos los días más experiencias, más descuentos y más beneficios. Solicita tu tarjeta del Banco GNB visitando cualquiera de las sucursales, ingresando a la página web www.bancognb.com.py o llamando al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos para continuar esta conversación con el señor Alberto Acosta Garbarino. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ir al sauna está bien, pero que tu casa sea un sauna, no. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Continuamos con el señor Alberto Acosta. Alberto, estamos hablando de lo que puede ser atractivo para los inversionistas. Me decías el hecho de que haya mercado o cercanía con un mercado. Me decías que haya materia prima. Rápidamente contame otros 2 factores. Bueno, otro motivo por el cual invierten en determinados lugares es por la eficiencia. Vamos a llamarle eficiencia o los bajos costos, ¿verdad? Mucha inversión que fue, inversión extranjera directa, fue al Asia, fue porque tiene una mano de obra barata, diríamos no sindicalizadas. Muchas son dictaduras, eran un gobierno con dictadura, China inclusive, ¿verdad? Entonces se instalan ahí las inversiones porque es más barato producir ahí, ¿verdad? Pero cuando se instalan ahí tienen que acceder al mercado, porque siempre uno invierte si puede acceder al mercado. El mercado es el que compra y paga todo. Entonces
Si vos te ubicaste en el Asia y tu mercado es Estados Unidos, por ejemplo, que ocurrió mucha inversión así, producía Asia y consumía Estados Unidos, acá entra un elemento clave que es la logística. Entonces, si querés recibir la inversión, tenés que tener la logística para llegar al mercado, ¿verdad? Eso implica, en el caso, por ejemplo, todo, la vía fluvial, la vía terrestre, la vía aérea. Las flores de Colombia van todas las noches en avión a Europa y Estados Unidos, ¿verdad? Tiene que haber conectividad. Perdimos el Panamericano porque no tenemos muchas líneas aéreas que llegan a Asunción, ¿verdad? Cuesta llegar a Ataca. Cuesta llegar. Entonces, el otro motivo es eficiencia. Mucha de la inversión en el Asia se hizo por eficiencia, pero acompañado del tema logístico, lógicamente, ¿verdad? Y por último, tenés también casos donde la inversión se va donde está el conocimiento, está el know-how, la inversión en chip en Taiwán, la inversión en farmacéutica en Suiza. Ahí se va porque hay la gente educada, formada, los científicos para ese tipo de inversión, ¿verdad? Correcto. Entonces, entran muchos factores. Por eso, ¿por qué Costa Rica recibe más que Paraguay? Porque está cerca de Estados Unidos, está cerca del mercado, tiene instituciones y una democracia de décadas, ¿verdad? Consolidada, tiene un pueblo muy educado. No te olvides que en el 48, 49, 1948, 1949, ellos disolvieron el ejército y decidieron todo lo que invertían en el ejército, invertir en educación, ¿verdad? Entonces, tienen muchas cosas que Paraguay no tiene, ¿verdad? Pero en el fondo es lo mismo, ¿verdad? Acceso a mercado, logística, educación, por ahí pasan las cosas. Y instituciones que te den seguridad, ¿verdad? Correcto. Y esos son nuestros deberes para poder atraer esas inversiones. Se decía, Alberto, que Paraguay, para ustedes, los inversionistas, hay dos palabras que son muy importantes: certidumbre y previsibilidad. Y se decía que Paraguay justamente era atractivo porque en un mundo que es un mar de imprevisibilidad, Paraguay era una isla de certezas y de previsibilidad. ¿Era o seguimos ofreciendo previsibilidad y certeza? Yo creo que seguimos todavía porque hasta ahora, y ese es otro término que le escuché al doctor Julio María Sanguinetti, olvidémonos de lo político, esto va a haber siempre problemas, el tema es que no desbarranque la economía, ¿verdad? Esa era la frase de Sanguinetti. Y yo creo que Paraguay consiguió de alguna manera aislar de todos estos problemas políticos el funcionamiento de la economía, ¿verdad? Qué importante. Entonces, mientras eso no ocurra, creo que podemos todavía seguir ofreciendo predecibilidad, ¿verdad? Hay problemas, porque el tema judicial sobre todo es un problema importante, pero la economía tiene reglas claras que llevan ya mucho tiempo, tiene instituciones que sí funcionan, ¿verdad? Un banco central profesional, tiene un ministerio de Hacienda también que es muy profesional. Entonces, pero creo que no es suficiente. Requerimos eso más lo otro, ¿verdad? Si queremos recibir las inversiones que Paraguay necesita para crecer a tasa más alta que la que está creciendo. Cerramos como siempre. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Estoy leyendo mucho sobre geopolítica, ¿verdad? Y es un libro de un militar español, Pedro Baños, La encrucijada mundial se llama, sobre toda esta situación del conflicto de China con Estados Unidos, problema de Ucrania, Rusia. Estamos en un mundo complejo, la globalización se está terminando y estamos yendo otra vez a un esquema de bloques, ¿verdad? Pero a diferencia de la vez anterior, donde eran dos bloques ideológicos, ahora tenemos bloques que son más comerciales, económicos, ¿verdad? Y que están integrados hoy. ¿Cómo se desintegra eso? Bueno, hay muchos dilemas ahí, ¿verdad? Alberto, un gustazo como siempre, siempre da mucho gusto, pues son clases, aprendo mucho. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, también para mí es un placer estar contigo conversando, ¿verdad? Gracias, Alberto. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches.